Bien, entonces, como les había mencionado, estos son los temas de la segunda unidad y vamos a tener la primera clase de la segunda unidad que corresponde a transformadores trifásicos. ¿Sí? Bien, antes de hablar de transformadores trifásicos, les recomendaría que repasaran un poco sobre sistemas trifásicos. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen en la cual aparece un sistema trifásico, una fuente de voltaje conectada en estrella, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos una carga conectada en delta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de sistemas trifásicos, cuando estamos hablando de sistemas trifásicos aparecen otros conceptos, ¿verdad? Sí. No podemos decir nada más voltaje, ni podemos decir nada más corriente, ¿verdad? Sino que aparecen los conceptos de voltaje de línea a línea y el concepto de voltaje de línea neutro. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí están marcados con esas líneas, ¿verdad? Sí, esas flechas representa el voltaje de línea a línea y este que está aquí representa el voltaje de línea neutro. ¿Sí? Bien, también aparece el concepto de corriente de línea y corriente de fase. ¿Verdad? Entonces, esto ustedes lo vieron en el último parcial, si mal no recuerdo, de circuito 2. Así que repasen las relaciones que existen, repasen sí, los conceptos que aprendieron de sistemas trifásicos, ¿verdad? Porque no corresponde a esta clase ver un sistema trifásico, ¿verdad? Sino que aquí lo que vamos a ver es el transformador trifásico, ¿verdad? Bien, dicho esto, entonces ya vimos en toda la primera unidad la parte izquierda, ¿verdad? O la imagen de la izquierda, que es el transformador monofásico. En esta clase vamos a introducir el concepto de transformador trifásico, que es la imagen que está en la parte derecha. Bien, entonces, si nosotros abriéramos, ¿verdad? Ese transformador trifásico, ¿sí? Y miráramos, o si nos preguntáramos cómo se construye, ese transformador se construye con un circuito, un núcleo doble ventana, ¿sí? En el cual están enrollados 6 devanados, ¿sí? Ahí claramente ustedes pueden ver que ahora hay 6 devanados. 3 devanados corresponden a la parte primaria y 3 corresponden a los devanados secundarios. Así como en el transformador, acuérdense que en el transformador teníamos 2 devanados, entonces esos devanados están agrupados, ¿verdad? En pares, en parejas, ¿sí? O sea que un devanado de color rojo corresponde al primario de esa fase y el otro devanado de color azul corresponde al secundario de esa fase, ¿sí? Entonces, como pueden ver ahí, tenemos 6 devanados, pero están agrupados entre sí, están agrupados en parejas, lo que corresponde a que tenemos 3 fases. Los devanados de color rojo, de nuevo, son el primario de cada respectiva fase, ¿verdad? Y los devanados de color azul son el secundario de cada una de esas fases. Igual ustedes pueden ver que es la misma idea del transformador, ¿verdad? Solo que aquí hay 3 transformadores, podríamos decir, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces así es como se construye un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, podemos tener varios tipos de transformadores trifásicos, ¿verdad? Miren que este lo encontramos. Déjenme volver. Estamos aquí.
¿verdad? Lo encontramos en una subestación eléctrica, ¿verdad? Sí, es un transformador de gran tamaño, gran capacidad, ¿verdad? Sí, puede ser 500 kVA, ¿verdad? O más, ¿verdad? Sí, para transformar voltaje de nivel de transmisión a nivel de distribución. Bien, por el otro lado, tenemos un transformador que ustedes pueden ver, un transformador trifásico que ustedes podrían encontrarse en los bulevares o dentro de la ciudad, ¿verdad? Perfectamente se puede encontrar ese transformador trifásico de 30 kVA, ¿verdad? Dentro de la ciudad. Lo importante aquí saber es que la operación de los dos y la producción de esos dos transformadores es exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Cómo operan y cómo funcionan y cómo se construyen es exactamente igual, ¿verdad? Así que si entendemos uno, entendemos por ende el otro, ¿verdad? ¿Sí? Bien. También, fíjense que estos dos se le llama transformadores trifásicos, ¿verdad? Y se construyen de forma trifásica, ¿verdad? Ahora, también fíjense que con tres transformadores idénticos, monofásicos, nosotros podemos construir un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Vean que son tres transformadores de igual capacidad y de la misma relación de voltaje. Son tres transformadores iguales. Y con eso nosotros podemos también suministrar un sistema trifásico, ¿verdad? Si los conectamos de forma trifásica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería la conexión de esos tres transformadores de forma trifásica? Pues, como ustedes saben, el circuito equivalente de un transformador es ese que ven ahí, ¿verdad? Si yo tengo tres transformadores, tengo esos tres circuitos equivalentes, ¿verdad? Y si yo en el lado izquierdo hago una conexión trifásica, ya sea delta o estrella, ¿verdad? Sí. Y en el lado secundario, o sea, el lado derecho, también hago una conexión trifásica. Entonces yo puedo suministrar con tres transformadores monofásicos, puedo suministrar un sistema trifásico. Y a esto se le llama banco de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no sé si alguien ve, alguien que recuerde el circuito 2 y nos pueda decir, viendo las líneas de color rojo, ¿verdad? O sea, el primario de esos tres transformadores, qué conexión hay ahí, ¿verdad? Y si ven las líneas de color azul, o sea, el secundario de los tres transformadores, cómo están conectados, ¿verdad? No sé si alguien nos puede decir cómo están conectados esos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien tiene, eh, nos podría decir, vean la conexión, recuerden las conexiones de sistemas trifásicos y no sé si podrían decir qué tipo de conexión hay en el primario y qué tipo de conexión hay en el secundario, ¿verdad? Sería conexión Y-Y. Sí, estrella, estrella, sí, efectivamente, ¿verdad? Como yo lo veo, es que en el estrella, la conexión estrella, existe un elemento común, ¿verdad? O sea, existe una línea que conecta la terminal de los tres transformadores y esa línea va conectado al neutro también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean esa conexión de A', B' y C' están conectados entre sí, ¿verdad? Una de las terminales están conectadas entre sí, entonces existe un elemento común, un cable común, ¿verdad? Y ese es el neutro. Entonces es estrella en el primario y estrella en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un estrella estrella. Bien, y esta es una imagen de banco de transformadores. Miren que típicamente ustedes la pueden encontrar dentro de una ciudad, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una imagen que perfectamente la podemos encontrar dentro de una ciudad, ¿verdad? Solo traten de ver en los bulevares o en la entrada de una colonia o en la entrada de un centro comercial o de una tienda por departamento grande, ¿verdad? Si una tienda grande puede tener
un sistema trifásico, ¿verdad? O una empresa, ¿verdad? Un edificio grande también, ¿verdad? O en los bulevares de las ciudades, ustedes se pueden encontrar con esta imagen, ¿verdad? Ahora, vean de nuevo, miren, son tres transformadores iguales, ¿verdad? De la misma capacidad. En este caso, 15 kVA cada uno, ¿verdad? Y les cuento que el banco de transformadores tiene una capacidad trifásica, ¿verdad? De 45 kVA, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? Si son tres transformadores de 15 kVA, entonces la potencia total, ¿sí? La potencia nominal, ¿sí? Que puede suministrar este banco de transformadores es de 45 kVA, ¿verdad? O sea, la suma de las potencias de los tres transformadores. ¿De acuerdo? Bien, miren esta tercera imagen, se las dejo, está en inglés, pero está todo detallado, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver exactamente las líneas calientes, ¿verdad? O sea, son las líneas vivas, las tres fases que llegan. Vean la conexión que está en el primario del transformador, que casi no se ve, ¿verdad? Esas líneas de color gris, más o menos. Es un delta, ¿verdad? Y en el secundario, creo que lo pueden ver más claramente que es una conexión estrella, ¿sí? Miren que existe esa línea de color negro horizontal, es el elemento común, ¿verdad? Y esa conexión está conectado al neutro, miren. Entonces, eso es una conexión delta estrella, ¿sí? ¿Sí? Eh, Bien, entonces eso es un banco de transformadores. ¿Por qué utilizamos el banco de transformadores? Fíjense que para pequeñas, bueno, entre comillas, pequeñas, ¿verdad? Para cantidades, voy a decir, no tan grandes, para capacidades no tan grandes de sistemas trifásicos que queremos suministrar, ¿verdad? Por ejemplo, 50 kVA, 100 kVA, ¿verdad? Utilizamos un banco de transformadores y no un transformador trifásico que es este de aquí, ¿verdad? Esto de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y la razón es que si uno de estos transformadores aquí, ¿verdad? Se daña, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros perfectamente podríamos cambiar solo ese transformador, ¿sí? Entonces nosotros, sí, revisamos el sistema, ¿verdad? Vemos que uno se ha dañado, uno de los transformadores, entonces lo podemos reemplazar por otro igual, ¿verdad? Tiene que ser de la misma capacidad y de la misma relación de voltaje. O sea, exactamente igual, ¿verdad? Y esa es una ventaja, ¿verdad? Porque en el transformador que se construye de forma trifásica, que es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Si uno de los devanados se daña, ¿verdad? Nosotros no lo podemos reemplazar, ¿sí? O sea, no lo podemos abrir y reparar, ¿verdad? Sino que tenemos que reemplazar todo el transformador, ¿sí? Y obviamente eso requiere de un costo mayor, ¿verdad? Eso es un costo mucho más grande de reemplazar todo el transformador trifásico a reemplazar un transformador monofásico. Entonces, esa es la razón por la que en las ciudades, ¿sí? Eh, por ejemplo, para la entrada de una colonia grande, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos encontrar un sistema trifásico que está construido con un banco de transformadores, ¿verdad? Así como aparecen en las imágenes. ¿De acuerdo? Ahora, en las subestaciones, sí, exactamente encontramos este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Vean que ahí están las tres terminales de baja tensión, miren. Y vean que hay dos, se ven nada más dos terminales de alta tensión, pero ahí debe estar la otra, ¿verdad? Ahí debe estar oculta la otra, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un transformador trifásico, ¿verdad? Entonces llegan tres fases y salen tres fases, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Para terminar con esto de banco de transformadores, miren que esta es la imagen típica, se le llama banco de transformadores completo, pero también podríamos encontrar en el poste, ¿verdad? Solo dos transformadores. Y a eso se le llama delta abierto, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que es muy interesante porque el sistema sigue siendo trifásico, pero solo tengo dos transformadores. Eso lo vamos a abarcar y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Va a ser toda una clase, la vamos a tener en una clase, pero solo para que tengan la información en este momento, vean que el banco de transformadores puede estar construido por tres transformadores o puede ser conectado en un delta abierto que solo hay dos.
Bien, entonces, sea un banco de transformadores, esto de acá, o sea un transformador trifásico, este de acá, ¿sí? El circuito equivalente que obtengamos va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este que ven en pantalla es el circuito equivalente de un transformador monofásico, ¿verdad? Recuerden, es el núcleo, ¿sí? El circuito del núcleo, de la rama del núcleo, ¿verdad? Por las pérdidas en el núcleo, y la Z equivalente, ¿verdad? Por las pérdidas en los dos devanados, ¿sí? Ahora no solo tenemos uno, ¿verdad? Sino que tenemos tres, y por eso aparecen los tres, ¿verdad? Y también los tenemos conectados de una forma trifásica, ¿verdad? Hay una conexión de forma trifásica, ¿verdad? La conexión la realizamos nosotros, ¿verdad? En el banco de transformadores y en el transformador trifásico, algunos ya vienen conectados internamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, otros nosotros los podemos conectar. Bueno, entonces miren que en el lado de la imagen, ahí les muestro dos circuitos equivalentes, la imagen A y la imagen B. En la imagen A es una conexión estrella-estrella, ¿sí? Una conexión trifásica, tenemos estrella en el primario y estrella en el secundario. Entonces decimos que es estrella-estrella. Ahora, quiero que vean la imagen B, esta que ahora está en pantalla, y quiero que me digan qué tipo de conexión existe ahí, ¿verdad? ¿Qué conexión existe en el primario y qué conexión existe en el secundario? Sí, no sé si alguien nos puede decir. ¿No? Si, o quieren más tiempo, si quieren les doy 2 minutos. Bien, entonces este circuito de la derecha está conectado en delta-delta. Acuérdense de un delta, se conecta una de las terminales del primer transformador, se conecta a la terminal del segundo transformador, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta el final que la terminal 2, ¿sí? Del último transformador cierra el delta, ¿verdad? Conectándolo a la terminal 1 del primer transformador. Bien, entonces ambos en el primario y secundario están conectados en delta-delta, ¿verdad? Bien, entonces hablemos un poco más de las conexiones trifásicas en transformadores, ¿verdad?
Bien, cuando hablamos de un sistema trifásico, estamos hablando de conexión estrella, ¿verdad? Estamos hablando de conexión delta. Estamos hablando, como ya les había contado, aparece el concepto de voltaje línea a línea, ¿verdad? Y voltaje de línea neutro, que le llamamos voltaje de fase, ¿verdad? Y también aparece la potencia trifásica, ¿verdad? Bien, lo mismo para las corrientes, ¿verdad? Tal vez a veces no menciono corrientes, pero sucede lo mismo, ¿verdad? Aparece el concepto de corriente de línea y corriente de fase, ¿verdad? Así que traten de recordar todos esos conceptos de su clase de circuito 2. Bueno, entonces, miren, les voy a dar un tiempo para que piensen, si quieren unos 5 minutos, ¿verdad? Les dejo esta pregunta y piensen si es igual una conexión delta-delta a una conexión estrella-estrella, ¿verdad? Bien, miren, esta imagen me gusta mucho, ¿verdad? Es una imagen del libro de Fitzgerald, donde muestra las conexiones más, sí, la combinación de las conexiones más comunes, ¿verdad? Las que más se utilizan, que es la conexión estrella y delta, ¿verdad? Entonces, miren, la imagen A muestra una conexión estrella en el primario, delta en el secundario. La imagen B muestra un delta en el primario, estrella en el secundario. La imagen C muestra delta delta, una conexión delta en el primario, delta en el secundario, y la imagen D muestra una conexión estrella estrella, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que piensen en, comparen esas dos conexiones y me digan o piensen si son lo mismo, ¿verdad? Si la conexión delta-delta es igual a la conexión estrella-estrella.
Bien, entonces les decía, no sé si me pueden dar una respuesta. Eh, Igual lo vamos a demostrar, ¿verdad? Vamos a demostrar si es igual o si no es igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo tener esta conexión a tener esta conexión? Bueno, creo que miren primero la línea de arriba. Miren, yo creo que es más fácil si comparan un delta, un estrella, perdón, delta con un delta estrella, ¿verdad? ¿Sí? Creo que ahí más fácil se ve, ¿verdad? Pero veamos entonces esta relación, ¿verdad? En la conexión delta-delta y la conexión estrella-estrella. Entonces vamos a una página en blanco. Déjenme dibujar. Bien, dibujemos entonces. Creo que sería mejor. Sí, creo que es mejor así. Entonces, bueno, permítanme, si quieren. Bueno, voy a tratar de dibujar si no me conecto con otro dispositivo, ¿verdad? Entonces voy a dibujar primero una estrella. Sí, creo que es muy difícil dibujar aquí, ¿verdad? Ahora me cuesta. Vamos a ver, voy a conectarme con otro dispositivo. Esperen un momento. Bien, entonces, déjenme ver. Bien, entonces, vamos a una hoja en blanco, ¿verdad? Sí. Aquí les puedo explicar mejor. Bien, voy a dibujar entonces una conexión, un transformador en estrella, ¿verdad? Sí. Primero, vean que la imagen de Fitzgerald, ¿verdad? No dibuja los devanados, ¿verdad? Pero ahí están los devanados, ¿verdad? Sí. Simplemente Fitzgerald no lo dibuja porque se ve mejor sin esos devanados, ¿verdad? Pero ahí ustedes sepan que ahí están, ¿verdad? Sí. Entonces aquí está la fase A, aquí está la fase B y aquí está la fase C, ¿verdad? Entonces los devanados están ahí, ¿verdad? Y también cómo conectamos la terminal con punto también influye, ¿verdad? Ya les voy a contar, ¿verdad? Entonces, esta es una estrella y aquí está el neutro, ¿verdad? A veces se dibuja, a veces no se dibuja, ¿verdad? Pero sabemos que ahí está, ¿verdad? Entonces, aunque Fitzgerald en la imagen, ¿verdad?
Sí, en la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Figuerer no dibuja los devanados, ¿verdad? Sí. Ahí están, ¿verdad? Entonces eso para que no se confunda, ¿verdad? Bien, ahora lo que les quiero contar es que, fíjense que si, miren que ahí construí una conexión estrella, ¿sí? Con el punto, la terminal con punto, o vamos a decir la terminal sin punto conectada en común y conectada al neutro, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente alguien podría decir, no, yo no lo quiero conectar así, yo de la fase A quiero conectar nada más la terminal con punto hacia el neutro. Se puede hacer, ¿verdad? Perfectamente se puede hacer y miren que sigue siendo una estrella, ¿verdad? Siempre es una conexión estrella, ¿verdad? Eso no cambia, ¿verdad? Lo que cambia es la secuencia de fase, ¿verdad? O grupo vectorial, ¿verdad? Entonces, eso más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Pero ahí sería otro grupo vectorial, ¿verdad? Entonces, si otra persona dice, no, yo quiero formar la estrella conectando la terminal con punto hacia el neutro, ¿verdad? ¿Sí? Conectándola con el cable común, ¿verdad? Y eso lo conecto al neutro, ¿verdad? También eso sigue siendo conexión estrella, ¿verdad? Solo que ahora es otra secuencia de fase, ¿verdad? O otro grupo vectorial, ¿verdad? Es un sinónimo, ¿verdad? Entonces, sepan que influye esa terminal con punto e influye en el grupo vectorial. Entonces aquí se puede hacer varias combinaciones. Como ya se imaginan, puede haber varias combinaciones. Eso es otro grupo vectorial. Entonces aquí sería otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? En un principio lo voy a dejar así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sepan que en un principio que sí, es algo importante la conexión de la terminal con punto, cómo formemos la estrella, ¿verdad? ¿Sí? Y eso influye en el grupo vectorial, ¿verdad? ¿Sí? Sigue siendo una estrella, pero es otro grupo vectorial. Entonces, en un principio simplemente dibujémoslo así, ¿verdad? Y ahora voy a dibujar una estrella en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a mí siempre me gusta dibujar los devanados, ¿verdad? Porque eso, eh, obviamente están ahí, ¿verdad? Los devanados, ¿verdad? Simplemente Figueroa no lo dibuja porque se ve mejor sin dibujar estos devanados, ¿verdad? Bien, entonces aquí están las tres fases también, miren, A, B y C, ¿verdad? Del lado secundario, ¿verdad? ¿Sí? Y también voy a dibujar voy a construir la estrella, ¿verdad? Con una terminal sin punto conectada al neutro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí está el neutro, ¿verdad? Y, ¿qué más? Bueno, primero quiero que vean que o sea, los devanados están relacionados, están unidos en parejas, ¿verdad? En pares, ¿verdad? ¿Sí? O sea que este devanado tiene su correspondiente devanado en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno tiene su devanado correspondiente que corresponde también a la fase, ¿verdad? La fase B. Entonces tiene su devanado en el secundario y corresponde a la fase D. Y así sucesivamente la fase C, ¿verdad? Tiene su devanado que corresponde a la fase C, ¿verdad? Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el voltaje que aparezca aquí, ¿verdad? Recuerden de la primera unidad, aquí existe un voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Que llamamos B1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese voltaje, ¿verdad? Va a ser reflejado, ¿verdad? Al devanado correspondiente, ¿verdad? ¿Sí? Al devanado que corresponde a esa fase, ¿verdad? Entonces, ese voltaje va a ser reflejado y aquí nosotros, bueno, yo le llamaba B', ¿verdad? Y después usé la notación de que le llamaba B2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser transformado, ¿verdad? Ese voltaje va a ser transformado al secundario y a ese le vamos a llamar B2, ¿verdad? Es el mismo funcionamiento de un transformador, ¿verdad? Monofásico, ¿verdad? De hecho, el transformador trifásico, ya vieron ustedes que se puede construir con 3 transformadores monofásicos. Ahora vamos a cambiar un poco el lenguaje aquí, ¿verdad? Porque ahora existe lo que es voltaje de línea a línea y voltaje de línea a neutro, ¿verdad?
¿sí? Entonces, al primero le voy a llamar, es un voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, veámoslo. Miren que es un voltaje de fase, esto de acá. Es desde este punto hasta este punto. Bien, entonces, ese es un voltaje de fase, ¿verdad? Si quieren, lo voy a llamar voltaje de fase 1, ¿verdad? ¿Sí? Porque es el voltaje de línea a neutro, ¿verdad? O sea, de la fase A hacia el neutro, hacia el neutro, ¿verdad? Entonces eso se le llama voltaje de fase 1, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es el voltaje que se va a transformar, ¿verdad? Y que va a aparecer ahora en el secundario, ¿verdad? Y a ese voltaje secundario, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a llamar voltaje de fase 2, ¿verdad? Porque también es un voltaje de fase, ¿verdad? Voltaje de fase 2, ¿sí? Es un voltaje que va de la línea hacia el neutro, ¿verdad? Bien, ahora dibujemos una conexión delta-delta, ¿verdad? Si quieren, vamos aquí abajo. Dibujemos una conexión de transformadores en delta-delta, ¿verdad? Entonces, ahí están las tres fases, A, B y C, ¿verdad? Mayúscula para el primario. Y de nuevo el punto, sí, también influye, ¿verdad? En este caso, lo voy a colocar así, ¿verdad? Pero sepan que alguien perfectamente puede decir, no, yo quiero conectar dos fases, la terminal con punto, las quiero unir, dos de los transformadores de la terminal con punto las quiero conectar entre sí, ¿verdad? Siempre sigue siendo delta, pero lo que cambia es el grupo vectorial, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a explicar en detalle eso, ¿verdad? Bien, en este momento lo vamos a dejar así, entonces ahora voy a construir un secundario conectado en delta, ¿verdad? Entonces, ahí están las respectivas fases, ¿verdad? A, B, C, minúscula para la conexión secundaria y también el punto lo voy a conectar así, ¿verdad? Bien, como les había dicho antes, cada uno tiene su respectivo transformador, ¿verdad? ¿Sí? Cada devanado primario tiene su respectivo devanado secundario, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta es si estas dos conexiones son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si analizamos las dos? Hacemos un pequeño ejemplo, un pequeño análisis en el cual decimos que aplicamos un voltaje de línea a línea, ¿sí? Este es el voltaje de línea a línea y el voltaje, digamos que es un voltaje B de línea a línea, lo aplico a la conexión estrella-estrella y ese mismo voltaje de línea a línea lo aplico también a la conexión delta, ¿verdad? O sea, de línea a línea, miren, de la fase B a la fase A, entonces aplico el voltaje que se llama de línea a línea y eso le llamo B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aplicamos un voltaje, ¿verdad? Como que digamos 100, 110 voltios, 240 voltios, un voltaje B, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser cualquier valor, ¿verdad? Y queremos saber qué voltaje existe en la salida, ¿verdad? O sea, qué voltaje existe de línea a línea en el secundario, ¿verdad? A qué es igual ese voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces queremos saber en el secundario de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? De la fase A a la fase B, ¿sí? ¿Qué voltaje es, verdad? ¿Sí? Bien, hagamos el análisis primero en la conexión estrella-estrella y después hacemos el análisis en la conexión delta-delta. ¿Sí? Bien, entonces hagamos primero el análisis en la conexión estrella-estrella
Y miren que este voltaje que aplicamos es el voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, el voltaje que se transfiere al secundario es el voltaje de fase que aparece en este devanado, ¿verdad? En el devanado primario de ese transformador, ¿verdad? ¿Sí? Ese voltaje de fase es el que se transfiere y el que se transforma al voltaje de fase 2. Entonces, encontremos a qué es igual ese voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? En función del voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿quién recuerda cuál es la relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea en una conexión estrella, ¿verdad? ¿Sí? No sé si alguien recuerda, alguien nos podría decir cuál es esa relación, ¿verdad? Voltaje de línea a línea, ¿a qué es igual? ¿Quién nos podría decir? Bien, alguien que le haya ido bien en circuito 2, o por lo menos en la última unidad, en la unidad, sí, en el tercer parcial de circuito 2. El voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase y un desfase de 30 grados. Sí, estoy de acuerdo. Entonces vamos a hacer un análisis solo de magnitud, así que solo vamos a ver la magnitud, ¿verdad? Entonces decimos que el voltaje de línea a línea es igual a raíz de 3 el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Ahora miren, esto no lo voy a demostrar porque esto se vio en circuito 2, ¿verdad? Eso ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas o si no saben por qué sale ese raíz de 3, porque aparece ahí ese raíz de 3, revisen sus notas de circuito 2, ¿verdad? ¿Sí? Que ahí debe estar demostrado, ¿verdad? Tuvieron que haberlo demostrado ahí, ¿verdad? Entonces, me gustaría demostrárselo, pero no es parte de la clase, ¿verdad? Eso es un sistema trifásico que se ve en circuitos 2. Lo que sí vemos en la clase es las máquinas eléctricas conectadas en sistemas trifásicos, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? El transformador, ¿verdad? Bien, entonces de nuevo no lo voy a demostrar, pero sí hay que saberlo, ¿verdad? Eso tienen que recordarlo. Por eso repasen el tema es los temas de sistemas trifásicos, ¿verdad? Entonces tienen que manejarlo muy bien, ¿verdad? Bien, entonces si decimos que el voltaje de línea a línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase, entonces yo puedo encontrar que ese voltaje de fase 1 va a ser igual a B sobre raíz de 3, ¿verdad? Donde B es el voltaje que se aplica, ¿verdad? El voltaje de entrada. Sí, sí, miren. B es el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y ese voltaje, entonces, este es el que se va a transferir aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo encontramos ahora entonces ese B2 de fase, ¿verdad? Bueno, ese B2, este voltaje de aquí, ¿verdad? Es simplemente el voltaje en el secundario del transformador, ¿verdad? ¿Sí? De un transformador monofásico, ¿verdad? Es simplemente el voltaje que se transforma del primario al secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos con la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? Acuérdense que el transformador dice que B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2, ¿verdad? Que a esto le llamamos A, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, usando la notación que he escrito, ¿verdad? Vamos a decir que B1 o B de fase 1, ¿verdad? Llame, sobre B de fase 2 va a ser igual a A, ¿verdad? O sea que B de fase 2 va a ser igual a B1, perdón, B de fase 1, ¿sí? B de fase 1 sobre A, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y si en vez de colocar B1 de fase, esto utilizo esta expresión que acabo de encontrar, entonces voy a decir que B de fase 2 va a ser igual a B sobre raíz de 3 por A, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces, ¿cómo encontré esta V2 de fase? Simplemente transfiero con lo que ustedes ya saben reflejar, ¿verdad? Así decíamos en la primera unidad, ¿verdad? Reflexión de voltaje, corrientes e impedancia, ¿verdad? Entonces, reflejamos el voltaje primario, lo reflejamos al secundario, ¿verdad? Y así. Y eso lo hacemos utilizando la relación de voltajes, del transformador. Entonces, así encontré esa expresión. Ahora quiero que vean que ese voltaje es un voltaje de fase, ¿verdad? O sea, un voltaje de línea a neutro, ¿verdad? No es igual al voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? No es igual a este voltaje de línea, ¿verdad? Pero existe una relación, ¿verdad? Entonces, ¿a quién me podría decir a qué es igual este voltaje de línea a línea, ¿verdad? Este que quiero encontrar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Este de aquí, ¿verdad? ¿A qué sería igual, verdad? Si ya conozco este voltaje de fase, ¿verdad? ¿A qué sería igual ese voltaje de línea a línea? Si quieren lo voy a llamar línea a línea 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién nos podría decir? Bueno, vean que utilizamos la misma relación, ¿verdad? Ese voltaje de línea 2 va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase 2, ¿verdad? Y si sustituyo la expresión que acabo de encontrar para dejarlo en función del voltaje de entrada, miren este voltaje B, entonces digo que es igual a raíz de 3 por B sobre raíz de 3 por A, ¿sí? Entonces cancelo la raíz de 3 y encuentro que el voltaje de línea 2 es igual a B sobre A, ¿sí? Entonces voy a borrar aquí y encontramos entonces que el voltaje de línea a línea es igual a B sobre A. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta con este procedimiento que acabo de realizar. Bien, ahora hagamos lo mismo con la conexión en delta-delta. Vean que el voltaje que se aplica es ese voltaje es el voltaje de entrada de línea a línea B, ¿verdad? Y aquí aparece el voltaje de fase, ¿verdad? Así, si quieren lo voy a dibujar así. Este sería el voltaje de fase 1, ¿verdad? Que sería de aquí hasta aquí, ¿verdad? Pero vean que si vuelvo a dibujar ese arco, ¿verdad? De las flechas, vean que es exactamente el voltaje de fase es exactamente igual al voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este voltaje que obtiene el devanado primario y que va a ser reflejado al devanado secundario es igual al voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? O sea que ese voltaje de fase es igual a B, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo al voltaje de línea a línea, si quieren lo llamamos, y que es igual a B, ¿verdad? Que es el voltaje que aplicamos. Bien, ahora eso se refleja al secundario, ¿verdad? Del primario se transforma al secundario, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos ese voltaje en el secundario? Entonces lo hacemos con la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? Entonces sería B de fase 1 va a ser igual sobre B de fase 2 va a ser igual a A. Entonces si despejamos B de fase 2 encontramos que va a ser igual a B de fase 1 sobre A. Y si lo dejamos en función del voltaje de entrada sería B nada más sobre A. ¿De acuerdo? Bien, y vean que entonces ese voltaje que aparece aquí de fase 2, vean que, si yo lo voy a dibujar de otro color, es el voltaje de esta terminal a esta terminal, ¿verdad? Vean que es exactamente el mismo, este voltaje es exactamente el mismo al voltaje de línea, ¿sí? Ven que son la misma distancia, ¿verdad? Vean la longitud de esos dos arcos, de esas dos flechas que he dibujado, y vean que son la misma distancia. Y esa es otra forma de verlo gráficamente, el valor del voltaje. Entonces ven que es
igual. Por tanto, yo podría decir que ese voltaje de línea a línea va a ser igual al voltaje de fase 2, que es igual a B sobre A, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y si comparamos esas dos expresiones, miren que hemos llegado a la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Hemos llegado a la misma respuesta, ¿verdad? Vean el cuadro de color rojo aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? En el lado derecho. Y vean el cuadro de color rojo, perdón, de color verde aquí del lado derecho también. Y obtenemos la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué creerían ustedes? ¿Que es igual la conexión delta-delta a la conexión estrella-estrella? Es una pregunta, podríamos decir, injusta, ¿verdad? Algo, bueno, es una pregunta, podríamos decir, tramposa, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces miren, si quieren, voy a dar vuelta así para que veamos los dos. La conclusión, sí obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? ¿Sí? Al final, si quieren se lo puedo sobresaltar, miren, al final el resultado es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo el análisis y todo el proceso, lo que ocurre, ¿verdad? En esa conexión no es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que eso lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Miren que en el estrella-estrella, ¿verdad? Tenemos un voltaje de línea a línea, se transforma a voltaje de fase, ¿verdad? Si se encuentra el voltaje de fase, que es otro valor con esta relación, ¿verdad? ¿Sí? Ese se transforma al secundario, ¿verdad? Es un voltaje de fase y después encontramos el voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Ese es lo que sucede en una estrella-estrella. Mientras tanto, en un delta-delta, ¿verdad? El voltaje de línea a línea es igual al voltaje de fase. Ese se transforma al secundario, ¿verdad? Y ese es el mismo voltaje de línea a línea. ¿De acuerdo? Entonces, concluimos que no es igual, ¿verdad? No es lo mismo tener una conexión delta-delta a tener una conexión estrella-estrella, aunque el voltaje de salida sea igual, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje de salida que obtenemos al final es el mismo, ¿verdad? Pero lo que sucede en la conexión, lo que sucede con los transformadores es diferente, ¿verdad? Lo ven, ¿verdad? Yo creo que lo ven. Les he demostrado que es diferente, ¿verdad? Entonces, la conclusión y la conclusión de esta clase, ¿verdad? Es que los transformadores, ¿verdad? El transformador trifásico depende, la operación del transformador trifásico depende del tipo de conexión que tengamos, ¿sí? Depende mucho del tipo de conexión que tengamos, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Bien, entonces miren aquí, delta, delta, hagan el análisis, miren que yo les hice un análisis de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Hagan ustedes el análisis de corrientes y van a llegar a la misma conclusión, ¿verdad? ¿Sí? Hagan en su cuaderno el análisis para corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Y van a llegar exactamente a la misma conclusión, ¿verdad? Bien, entonces comparamos la figura C y la figura D, ¿verdad? Y aunque obtenemos la misma respuesta de salida, decimos que no es igual, ¿verdad? Porque lo que sucede en los transformadores no es lo mismo, ¿verdad? Ahora es más fácil comparar la figura A con la figura B, ¿verdad? ¿Sí? Miren, veamos nada más voltaje en la figura A y si aplicamos un voltaje B de entrada,
miren el voltaje de salida que obtenemos, ¿verdad? ¿Sí? Es B sobre raíz de 3 por A, ¿verdad? En una conexión estrella delta, ¿verdad? Ahora comparémosla con un delta estrella, ¿verdad? Aplicamos también un voltaje B de entrada y vean que en la salida tenemos raíz de 3 por B sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Es diferente, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil ver que las conexiones son diferentes porque ahí incluso tenemos un voltaje de salida diferente, ¿verdad? Y sucede lo mismo con las corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces de nuevo esta imagen me gusta mucho porque resume las 4 conexiones más utilizadas, ¿verdad? Y que más vamos a ver en toda esta segunda unidad. Y nos muestra también el valor de voltaje que obtendríamos en el secundario si se aplica un valor de voltaje B en el primario y un valor de corriente I en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Nos muestra los resultados de voltaje y corriente en el secundario. Bien, les recomendaría ver estas imágenes, tratar ustedes de llegar a esos mismos valores, ¿bien? Tratar de demostrar que ese es el valor que aparece ahí, utilizando los conceptos que ustedes aprendieron en circuito 2 de conexiones trifásicas, ¿verdad? Conexión estrella y conexión delta. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren aquí, igual en la presentación les dejo este análisis, ¿verdad? También ahí dibujé el devanado, miren, para que sepan que está ahí, ¿verdad? Y miren que este es el voltaje de línea a línea que tenemos en la figura A, que es estrella delta, y vean que la presentación lo comparo con la figura C, también lo pueden comparar, ¿verdad? Y vean que el voltaje de línea a línea es diferente, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil de ver que las conexiones son diferentes, ¿verdad? Tenemos un voltaje de salida diferente, ¿verdad? Entonces obviamente la conexión es diferente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Incluso aunque tengamos aquí, miren, el mismo voltaje de salida en estas dos conexiones, ya concluimos que la operación de los transformadores es diferente, ¿verdad? Por tanto, los transformadores operan directamente relacionado con la conexión a la cual estén conectados, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces les recomiendo, fíjense que les recomiendo, lean el libro de texto, cualquiera de los tres, ¿verdad? Fraile Mora, Fitzgerald o Stephen, lean acerca de esos transformadores el fin de semana, ¿verdad? Si gustan, traten ya tienen todas las presentaciones de esta unidad en el campo virtual, así que traten de ver la siguiente presentación, ¿verdad? Incluso, bueno, esta clase la voy a subir al canal de YouTube, pero incluso en el periodo anterior ya está la siguiente clase, ¿verdad? La pueden ver también. Entonces les recomendaría, si no recuerdan mucho de sistemas trifásicos, repasar lo que es un sistema trifásico y las relaciones que existen en la conexión estrella y en la conexión delta, y leer acerca de estos transformadores trifásicos ahí en el libro de texto, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda o pregunta que tengan. No, ingeniero.